Hermanos, inicio con una gema muy interesante que se encuentra en Review and Herald, 22 de noviembre de 1892. Dice la palabra de Dios así: si quieres salir incolumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo. ¿A quién debemos de conocer? Hermanos, ¿conocemos a Cristo? ¿Le conocemos en verdad? Qué bendición, hermanos, es estar reunidos en un sábado tan bonito y estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ir al primer versículo de la Biblia que se encuentra en Juan, capítulo 16. Vamos a Juan, capítulo 16, por favor. Vamos a leer desde el versículo número 1 al 3. Y vamos a iniciar con este versículo que está bastante interesante. Y es un versículo que se está cumpliendo ahora. ¿Cuándo se está cumpliendo? Ahora, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué es lo que significa sinagogas? De las iglesias. ¿Ya está pasando, hermanos? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero en realidad no están rindiendo servicio a Dios. ¿A quién están rindiendo servicio? Dice el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cuántas identidades se pronuncian acá? ¿3 o 2? Y harán esto porque no conocen al Padre y no conocen a mí. Una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿será que va a matar a alguien? Y aquí dice que nos expulsarán de las sinagogas. Hermanos, nos están expulsando porque estamos dando un mensaje que no es muy agradable. ¿Por qué? Porque ese mensaje, hermanos, hace relucir los pecados del pueblo de Dios. Y es un mensaje, hermanos, que solo los valientes se están animando con el Espíritu del Santo a darlo. Y es un mensaje muy bonito, hermanos, porque es un mensaje que Dios quiere compartirnos para que no tengamos tropiezo. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? No nos queremos quitar esa venda. ¿Y qué es lo que pasa? Caminamos y nos tropezamos. Seguimos caminando y nos volvemos a tropezar. Pero en realidad el Señor desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Vamos a comenzar con este tema que lleva por título El principio. Hermanos, estoy compartiendo una clase en la montaña, en la Escuela de Médicos Misioneros de Mensajeros de Verdad, y la clase que me tocó compartir lleva por título El Pentateuco. ¿Conocemos el Pentateuco? Y estoy muy feliz, hermanos, porque los jóvenes de allá arriba están conociendo a Cristo. Están conociendo a Cristo por medio de las clases. Están conociendo a Cristo por medio de la alimentación. Están conociendo a Cristo por medio del trabajo en el campo. Están conociendo a Cristo cuando se sube a la montaña, hermanos, porque son 9 kilómetros y está bastante pesado. Hermanos, cuando vamos a mitad de camino, vamos orando. Yo nomás voy orando, repitiendo versículos, cantando, porque ya no soy yo, sino es Cristo con nosotros. Vamos a leer un salmo. Vamos al Salmo 137:9. Antes de comenzar con este tema, quiero dar una explicación breve de algo. Vamos a Salmos 137:9. Vamos a ver qué nos dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo. Salmos 137:9 dice así: dichoso el que tomare y estrellare a tus niños. ¿Contra qué? Hermanos, ¿será que eso es válido ahorita? ¿Será que lo podemos hacer? ¿Por qué no lo hacemos literal eso, hermanos? ¿Por qué? Porque tuvo un cumplimiento a su tiempo, ¿no? Pero ¿por qué en Romanos 14:17 hacemos válido eso? Sin leer el contexto. ¿Por qué a veces utilizamos versículos de la Biblia sin leer el contexto?
Qué complicado, ¿no? Bueno, voy a compartirles, hermanos, una regla de interpretación que se tiene que usar al leer cualquier versículo de la Biblia. Y se encuentra en Isaías 28:13. Isaías 28:13 dice lo siguiente: no debemos de tomar un versículo para levantar una doctrina. Primero tenemos que checar el qué, el contexto. Porque un texto sin su contexto es puro pretexto, hermanos. Dice Isaías 28:13 de la siguiente manera: la palabra pues de Jehová, ¿la palabra de quién? Dice, la palabra de Jehová le será mandato, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito ¿dónde? Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo, hermanos? Que si nosotros leemos un versículo, tenemos que checar mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Un poquito en Génesis y otro poquito ¿dónde? En Apocalipsis, ¿verdad? Hermanos, tengamos en mente esto, apunten ese versículo. Antes de que lean un versículo, chequen el contexto, siempre. Y nosotros como adventistas del séptimo día, no solo tenemos el contexto, la palabra de Dios, sino también, ¿qué tenemos? Hermano Pedro, el espíritu de profecía, ¿verdad? Y inicio con esta pregunta, aunque nosotros ya la sabemos, ¿no? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Por lo regular, todos dicen, Dios creó el cielo y la tierra. El Papa de Roma, Francisco, dice que la Madre Tierra, ¿no? O la Santísima Trinidad creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Vamos a iniciar en Bereshit. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis al capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir al principio. Bereshit se traduce como el principio. Y en el principio dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:1? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó entonces? Dios, ¿verdad? Pero en esta mañana, hermanos, vamos a checar un poco el contexto. Primeramente voy a leer una gema que se encuentra en la historia de la redención. Página 20, párrafo número 1. Historia de la redención, página 20, párrafo número ¿qué? Número 1. Dice de la siguiente manera: el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. ¿Qué obra, hermanos? La creación del mundo. ¿Cuántas personas se mencionan aquí? Como Juan 16. El Padre y el Hijo. Lo vuelvo a leer, hermanos. Historia de la redención, página 20. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa obra que habían proyectado, la creación del mundo. Pero no nos quedemos con eso, vamos a ir a profundizar, vamos a hacer un exégesis de ese versículo. Vamos a Juan, capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios así: en el principio, ¿era quién? Era el Verbo. ¿Y el Verbo era qué? Era con Dios, dice la palabra de Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Cuántas identidades se están leyendo ahorita? El Verbo y Dios. Ok. Juan 16, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. 2. Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 2. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Pero vamos a identificar quién era el Verbo. Vamos a ver quién era. Dice el versículo 3. Y todas las cosas por Él fueron ¿qué? Fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin el Verbo. Hermanos, pero ¿quién es el Verbo? Si nosotros le damos la traducción al verbo en griego, se pronuncia logos.
Y logos en español se produce como expresión divina, hermanos. Pero aquí nos va a decir quién es el verbo. Vamos al versículo 10, hermanos. ¿Qué dice el versículo 10? Versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan capítulo 1, versículo 10 dice de la siguiente manera: en el mundo estaba y el mundo fue hecho ¿por quién? Por él. Pero el mundo no le conoció. ¿Se dan cuenta que se usa la palabra no le conoció? Como en Juan 16. Y harán esto porque no lo conocen. Y la primera cita que leí dice, debemos conocer a Cristo. Hermanos, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que Cristo era el verbo? Bueno, vamos a leer el versículo número 14. El versículo 14 de ese mismo capítulo, el capítulo número 1, dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne, hermanos? Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo era conocido en el Nuevo Testamento? Y es una pregunta de examen que le hice a los chicos en la clase del Pentateuco. ¿Cómo era conocido Jesús en el Nuevo Testamento? El Mesías. ¿Quién más? Jesús de Nazaret o el Nazareno. El yo soy, porque él dijo que yo soy ¿qué? Yo soy el camino, ¿no? Yo soy la verdad. ¿Cómo más se conocía? ¿Cómo lo conocía Juan el Bautista? Grace, a Cristo. He aquí el Cordero de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque miró que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Pero vamos a ver un poquito más acerca de eso. Si leemos, hermanos, esos 3 versículos, bueno, vamos a leer el versículo número 1, lo vamos a volver a leer, pero en vez de que diga la palabra verbo, vamos a ponerle Cristo. ¿Sale? Dice Juan 1:1, en el principio era Cristo, y Cristo era ¿con quién? ¿Y Cristo era quién? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, Cristo siempre fue la voz audible del Padre. Por Cristo fueron hechas todas las cosas. Pero si les preguntan a ustedes, a ver, ¿qué otro versículo dice así? Porque aquí nomás me estás dando un capítulo, ¿no? Un versículo. Vamos a Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 1. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y vamos a estar leyendo el contexto, hermanos, porque dijimos que un texto sin su contexto es que es puro pretexto. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Ok, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles. ¿Sean qué? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿A quién se refiere? Al verbo. Otro versículo. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Estamos checando el contexto. Un poquito allí y otro poquito acá. Renglón tras renglón. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la expresión divina. Porque la palabra de Dios también es expresión divina. Porque ¿quién nos habla a través de la palabra? Cristo. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién, hermanos? ¿El Hijo de quién? Por Cristo, por el Verbo. ¿Cómo es que Cristo es la voz audible del Padre? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué? Hizo el universo. Hermanos,
La Biblia se interpreta sola. No podemos de un versículo sacar una doctrina. ¿Cuántos versículos hemos leído? Más de 5. Y todavía hay más. No se me desesperen. Ok. Vamos a mencionar algunos datos interesantes. Vamos a relacionar versículos trinitarios contra versículos que hablan sobre la deidad. Las personas que creen en la Trinidad creen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios. Pero yo me pregunto, ¿será que la Biblia dice eso? Bueno, les voy a compartir, versículos trinitarios. ¿Qué versículos trinitarios se usan? Se usa Mateo 28:19. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Levante su mano, por favor. Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, bautizadlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, si nosotros estudiamos profundamente ese tema, nos vamos a dar cuenta que en el subtítulo de esos versículos dice la gran comisión. ¿Qué dice? No dice la fórmula bautismal, no, dice la gran comisión. Y si nos damos cuenta, en el libro de Hechos se bautizaba en el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué creen? Porque lo comprendieron, hermanos, estuvieron con Cristo. Ellos estuvieron con Él. Él les dijo, bautícelos en mi nombre. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Es pedirle al Padre, ¿no? En el nombre de Cristo para recibir el Espíritu Santo. No bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer el versículo de Mateo 28:19, hermanos. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si leemos Daniel 7:25, nos vamos a dar cuenta que iba a haber un poder que se iba a encargar de cambiar los tiempos y la ley. Pero yo me pregunto, ¿creen que también pudo haber cambiado los versículos de la Biblia? ¿Creen que no? Claro que sí, hermanos. La verdadera lectura que se le debe de dar acá es bautizándolos en mi nombre. ¿Qué gran diferencia hay? Son dos doctrinas diferentes, hermanos. Y si nos damos cuenta, en las verdaderas traducciones no dice así. Pero hay que investigarlo. Vamos a ir a otro versículo trinitario. Juan 1:5-7. No vamos a ir a ese versículo. Voy a leerlo. Voy a mencionar lo que es ese versículo. Ese versículo es apócrifo. Segunda de Corintios 13:14 nos invita a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y son 4 versículos que avalan la Trinidad. ¿Cuántos versículos? 4 versículos. La pregunta sería, ¿cuántos versículos avalan la deidad? ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Cuántos versículos hablan del Padre y del Hijo? Más de 100 versículos, hermanos. ¿Cuántos? Más de 100 versículos. En el Evangelio de Juan, simplemente se menciona más de 30 veces cómo el Padre trabaja con el Hijo. ¿Cuántas veces? ¿Y será que con estos 4 versículos podemos defender esa doctrina? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Este versículo es clave para entender este tema. Primera de Corintios 8, 6. Vamos a Primera de Corintios 8, ¿qué? 8, 6. ¿Quién escribió Corintios? Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que creía Pablo? Bueno, aquí lo redacta perfectamente en este versículo. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre,
de cuál proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántas identidades se sigan mencionando aquí? Dos. Vamos a tener en mente esto: Dios Padre y Dios Hijo. ¿Cómo le menciona Pablo a Jesucristo? Un Señor. Hay que tener eso en la mente, hermanos, porque se va a relacionar con lo que voy a decir. Pero, ¿cómo se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo creen que se manifestaba Dios antes de hacerse carne? Era un ser divino. ¿Cómo se manifestaba Dios? Bueno, vamos a 2 de Corintios. En el siguiente libro, 2 de Corintios 3:17. Y estos temas son los que se están compartiendo en la escuela, hermanos. Son temas claves, porque debemos conocer a Cristo. Debemos conocer cómo trabaja Cristo con el Padre. 2 de Corintios 3:17 dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿El Señor es quién? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿qué Señor? ¿Cómo lo menciona Pablo? Porque hay un Señor. ¿Y ese Señor quién es? Nuestro Redentor, es Cristo Jesús. Entonces sería el Espíritu de quién. Ok. ¿Cómo se le menciona a Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos? Ya dijimos en el Nuevo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le conoce? Como el yo soy, ¿no? El pastor lo comentó. El gran yo soy. ¿Cómo más se le conoce? El ángel de Jehová. Amén. El arcángel Miguel. Danielito, ¿cómo más se le conoce? Se le conoce como el Santo de Israel. Y en el Antiguo Testamento, Cristo era el Hijo de Dios. Todavía no se había hecho carne. Entonces, ¿cómo era su manifestación, hermanos? ¿Era divina o humana? Porque dice la palabra de Dios que Dios es ¿qué? Dios es el Espíritu. Ok. Ahora sí vamos a leer Génesis 1:2. Con todo este contexto que les acabo de compartir, vamos a leer Génesis 1:2. Llevamos un versículo. Hicimos exégesis de Génesis 1:1, Bereshit 1:1. Pero ahora sigue Bereshit 1:2. ¿Qué dice el principio? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:2 de la siguiente manera. La tierra estaba ¿qué? Porque la tierra estaba desierta y vacía. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido desiertos y vacíos? ¿Cuántas veces hemos tenido la vida desordenada? ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad del Espíritu de Dios? Bastantes veces, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y luego qué pasó? Y el Espíritu de Dios se movía bajo las aguas. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ver la definición del Espíritu Santo. El pastor ya ha mencionado esto varias veces, pero lo voy a volver a compartir. Conocemos la definición del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Cuánto la conocemos? Bueno, los que están en el grupo la conocen. Los que no la van a conocer en esta mañana. Espíritu Santo, hermanos, en hebreo, en el Antiguo Testamento se traduce en hebreo y en el Nuevo en griego. Espíritu Santo en hebreo, no sé si lo han escuchado, se pronuncia como Ruach Kodesh, el Ruach Kodesh. No sé si han escuchado ese término. Que traducido a español, el Ruach es espíritu o aliento. ¿Es qué? Es espíritu o aliento. ¿Pero aliento de quién? ¿O espíritu de quién? Kodesh es santo. Pero si unimos esas dos frases, Ruach Kodesh, en español sería el espíritu del santo. ¿Pero de qué santo, hermanos? ¿De qué santo creen? Ahorita qué santo le están celebrando, ¿no? ¿Cuánta fiesta hay? Vamos a Isaías 47:4, por favor. Y vamos a compartir todo con un escrito está. Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al testimonio.
Vamos a ir a Isaías 47:4. Un amén cuando lo tengamos. Vamos a ver a qué santo se refiere, hermanos. Dijimos que a Jesús se le conoce como el santo de ¿quién? De Israel, ¿verdad? Porque fue el que liberó a su pueblo. Isaías 47:4 dice así: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de quién? Del Santo. ¿De qué Santo? De Cristo Jesús. Pero vamos a ampliar el contexto, no hay que quedarnos con esto. Vamos a ampliar un poquito el contexto y vamos a ver qué fue lo que dijo Pedro. Vamos a Juan capítulo 6. Vamos a estar abriendo la Biblia bastante ahora, que se escuchen las Biblias. Que se escuchen las Biblias porque no las escucho. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Juan capítulo 6, 68 y 69. Ok. Juan 6, 60 y qué? 68 y 69 dice así: y respondió Simón Pedro. ¿Pedro quién era? Un pescador, ¿no? Dice, y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y como creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otras traducciones, porque tú eres el Santo de Dios. ¿Quién tiene eso en su Biblia? El Santo de Dios. La hermana Lulú, tía Alba. ¿A qué santo se está refiriendo Pedro? A Cristo. A la omnipresencia de Cristo se refiere cuando recibimos su Espíritu. ¿Ok? Voy a leer una gema bastante interesante. Presten bastante atención en esta gema. En inglés es Manuscript Release, manuscritos inéditos. Creo que es el capítulo 14, página 23. Capítulo 14, página 23 dice de la siguiente manera: estorbado por la humanidad. ¿Estorbado por qué? Ok. Estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. ¿Por qué? Porque era humano, ¿no? Pero sigue diciendo la gema: por lo tanto, convenía a sus discípulos que él se fuese y los dejase. Pero ¿a dónde se iba a ir? Dice aquí: se fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. ¿Qué iba a enviar? El Espíritu Santo. Comentamos que el Espíritu Santo era el Espíritu ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Bueno, dice aquí: el Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana. ¿Quién es? Es Él mismo despojado de la personalidad humana. Entonces, la personalidad humana de Cristo, ¿qué hace en el cielo? Amén. Estamos entendiendo el tema. Cristo humanamente está con el Padre diciéndole: mi sangre. Hermanos, Cristo sigue intercediendo por nosotros y es por su misericordia que no han llegado las plagas. ¿Por qué? Exactamente. Él quiere que estemos listos ahora. Porque muchos dicen, es que dicen que en el 2022 iba a acabar el mundo y no se ha acabado. ¿Pero por qué creen que no se ha acabado? Porque no estamos haciendo nuestra obra. Hermanos, si se hubiera hecho la obra en 1888, hubiera venido Cristo. ¿Creen que si se hubiera hecho la obra en el 2022 no hubiera venido Cristo? ¿Pero qué estamos haciendo muchos? Estamos durmiendo. Quizás algunos físicamente y otros espiritualmente. Vamos a Mateo, hermanos. Vamos a ver qué espíritu es el que se movía en las aguas. ¿Cuál es el espíritu que se movía sobre las aguas? Vamos a Mateo 14, por favor. Entonces, Génesis, Bereshit 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en Mateo 14:25 dice algo muy interesante, hermanos. Mateo, ¿qué? Mateo 14:25. Todos tenemos que estar abriendo la Biblia para darnos cuenta. Mateo 14:25. Mateo 14:25 dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando ¿cómo?
Hermanos, ¿cómo Cristo andaba sobre el mar si era humano, si ya se había hecho carne? ¿Creen que lo hizo por casualidad? Lo hizo por algo, hermanos. Lo hizo para que nosotros nos diéramos cuenta de algo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo que no le conocían, hermanos. Debemos conocer a Cristo. Debemos estar conociendo a Cristo todas las mañanas, hermanos, para no decir lo que dijeron los discípulos, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero ¿qué dice el versículo 27? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, ¿yo qué? Yo soy. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y omega. Yo soy el Aleph Tab. ¿Quién es? Es Cristo. Vamos a ir a Salmos 33:6. Vamos a ampliar el contexto, hermanos, para ver y para que quede claro este tema. Salmos 33:6. Salmos 33:6. ¿Lo tenemos? Salmos 33:6 dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En otras traducciones dice, por el espíritu de su boca. ¿Por otro Dios? ¿Será que fue hecho la tierra por otro Dios? No, hermanos. La tierra fue hecha por el espíritu del verbo. ¿El espíritu de quién? De Cristo Jesús. Conflicto a los siglos, página 261, dice lo siguiente: el Padre dio a su Hijo su espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Hermanos, ¿cuántos queremos participar de esa plenitud? El Padre dio a su Hijo su espíritu sin medida. Pero yo me pregunto, entonces, ¿por qué nosotros no podemos recibir directamente el espíritu del Padre? Porque necesitamos un intercesor, necesitamos un abogado, necesitamos a un consolador. Y ese consolador y ese mediador, ¿quién es? Y la idea de creer que el Espíritu Santo es otro Dios es creer que hay dos intercesores. ¿Y quién cree que hay bastante intercesor aquí? La Iglesia Católica, hermanos. Y no es por tirarle a la Iglesia, pero la doctrina es la incorrecta. ¿Sale? Vamos a ir a Juan 14:20. Entonces, el Padre dio a su Hijo su espíritu sin medida. Y nosotros podemos, si queremos, obviamente, participar de esa plenitud. Pero ¿qué nos dice Juan 14:20? Porque estoy leyendo una gema, ¿no? Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Juan 14:20. Nos dice la palabra de Dios así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Quién es el yo soy? En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo me pregunto, ¿cómo Cristo puede estar en vosotros? Por medio de su influencia divina. Esa expresión divina quiere estar con nosotros, como lo dice Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ampliar el contexto, hermanos, también. Pero ahora vamos a ir a Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Los que hemos prestado atención nos vamos a dar cuenta que Bereshit significa ¿qué libro? Génesis. Los que no van a abrir su Biblia, hermano. Vamos a ir a Génesis 2:7. Hermano Pedro, Génesis 2:7. Génesis capítulo ¿qué? 2:7. Con el contexto que hemos abarcado, vamos a entender más claramente esto, hermanos. Dice, entonces Dios, el Señor, ¿qué Señor? Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios el Señor moldeó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde? Y luego, ¿qué es lo que hace?
sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hermanos, si nosotros traducimos aliento de vida, es como si traducimos el Espíritu Santo. Es Ruach Kodesh. Dijimos que espíritu también significaba aliento. Entonces, ¿Dios sopló qué? Su Espíritu Santo. Pero, ¿será que también lo hizo en el Nuevo Testamento? ¿O es una idea mía? Bueno, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20, hermanos. Y vamos a ver cómo el Verbo sigue haciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. Dijo Cristo que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas, ¿verdad? Él vino a ¿qué? Y lo mismo que hizo en Génesis, lo está haciendo en Juan, en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 20, versículo ¿qué? 21-22. Juan capítulo 20, versículo 21-22. Ok, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús, ¿quién? Entonces el Verbo les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y después qué hizo? Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el aliento de vida. ¿Se siguen mencionando cuántas personas? ¿Cuántas? 2 personas. Cristo declaró, reciban mi aliento de vida. Y quiero leerles una gema, hermanos, que en la semana, cuando estuve en la montaña, la leí por primera vez y me llamó bastante la atención. Y esta gema habla de cómo Cristo, cómo el Padre y el Hijo se relacionan en espíritu. Aquí la tengo. Ok. Esta gema se encuentra en el instructor de justicia. ¿El quién? Es un devocional. Se encuentra en diciembre 16, 1897. Y dice de la siguiente manera. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. ¿Entre quién? Entre el Padre y el Hijo. Eran 2, pero poco menos que idénticos. ¿Eran cuántos? No dice 3, ¿verdad? Dice, eran 2, pero poco menos que idénticos. 2 en individualidad, pero 1 en espíritu, corazón y carácter. ¿1 en qué? 1 en espíritu. El Padre da a su Hijo su espíritu sin medida. ¿Y quiénes quieren participar en esta mañana del Espíritu de Cristo? Hermanos, la palabra de Dios nos está ampliando el contexto, pero vamos a ver cómo se le conocía a Cristo directamente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver quién era ese consolador, quién era el Espíritu Santo, quién era el que intercede por nosotros. También hay un versículo que dice que con gemidos indecibles el Espíritu intercede por quién. Vamos a aclarar eso, hermanos, pero vamos primero a Isaías 51:12. ¿Isaías qué? ¿Y en inglés? 51. Ok. También tenemos bilingües aquí. Gloria a Dios por eso. Isaías 51:12. ¿Qué dice? Isaías 51:12. ¿Lo tenemos, hermanos? Le voy a dar lectura. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién tiene otra traducción? ¿Qué dice? Por favor. Yo mismo te doy ánimo. Amén. ¿Otra traducción? ¿Traducción 2000? Todos tenemos la misma traducción. ¿Qué dice, hermano Hugo? ¿Yo soy qué? Consolador. Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor al hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno, que es como la hierba que se seca? ¿Quién es nuestro consolador? ¿Quién es el yo soy? Es Cristo. ¿Y cómo recibimos su espíritu? Un versículo que lo diga.
Vamos a Ezequiel 36, 27. ¿Ezequiel qué? En Ezequiel 36, 27 dice algo muy interesante, hermanos. ¿Cuántos versículos de la Biblia se han leído? Ya llevamos más de 20, ¿no? Ok. Ezequiel. ¿Ezequiel qué? Ah, bueno, estamos poniendo atención. Ok, vamos a leer desde el 26, hermanos. Vamos a leer desde el 26. Dice la palabra de Dios así: y os daré corazón nuevo. ¿Corazón viejo? No, un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Espíritu qué? ¿Pero qué espíritu? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de qué? De carne. ¿Pero qué espíritu va a dar el Señor? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué característica tiene el Hijo de Dios cuando tiene el Espíritu de Cristo? Amor. Guarda los estatutos, los preceptos y los mandamientos. ¿Será que se puede estar recibiendo el Espíritu de Dios si se está violando un mandamiento? ¿Qué dice Santiago 2:10? Dijo el hermano: cualquiera que guarde todos, pero falle en uno, es culpable de todos. Hermanos, ¿será que si estamos dañando nuestro cuerpo, tenemos el Espíritu de Cristo? ¿Será que si estamos siendo carnales, tenemos el Espíritu de Cristo? No, hermanos. Vamos a ir a Joel 2:28. Y en Joel 2:28 me llama la atención algo bastante interesante. Joel 2:28. Vamos a ir a los profetas menores. Joel 2:28. ¿Joel qué? ¿Y en inglés? Ajá. Para los bilingües ya quedó más claro, ¿no? Ok. Joel 2:28 dice que en los últimos días va a ser algo muy especial Dios. Pero ¿saben algo? Yo creo que ya lo está haciendo. Dice Joel 2:28 de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué van a hacer? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, ¿será que ya están profetizando nuestros hijos? No se escuchó el amén muy fuerte. Hermanos, ¿será que nuestros hijos ya están profetizando? Claro que sí, porque están compartiendo la palabra de Dios. Ya se hace en el púlpito o ya se hace por su testimonio, pero están compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a otro versículo que se usa mucho para refutar lo de la deidad y usar la Trinidad. Vamos a ir a Bereshit, capítulo 1, versículo 26. Vamos a ir a Génesis 1:26. ¿Génesis qué? Y este versículo lo usan bastante nuestros hermanos que creen en la Trinidad. Porque dice la palabra de Dios, hagamos. Dicen que no es singular, es plural, por el cual habla de dos personas o más. Pero nosotros al ver el contexto nos vamos a dar cuenta de algo. Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo ¿quién? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que ande sobre la tierra. Que domine los caballos también. Bueno, a mí no me tocó esa suerte, ¿no? Que domine las bestias. Entonces, ¿qué se cree, hermanos? ¿Qué se cree? Hagamos. ¿Cuántas personas creen que estuvieron ahí? 2 o 3. Levante su mano, ¿quién piensa que estuvieron 3 personas ahí? Pues en la Biblia encontramos que el Padre,
Amén. Y le van a decir, a ver, hermano Rubén, ¿por qué usted tiene eso en la mente? ¿De dónde lo saca? Y usted va a decir esto. Vamos a Job 33:4. Vamos a ir a la palabra de Dios, porque tenemos que contestar como Cristo contestó. Cristo, cuando se le acercó Satanás en el capítulo 4 de Mateo, dijo, escrito está. No dijo, yo creo esto. No dijo, mis papás creían esto. No dijo, mi abuelita creía esto. ¿Qué dijo? La palabra de Dios. Vamos a ir a Job 33:4 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La expresión divina. Job 33:4. Hay que guardar este texto, hermanos, para compartirlo. Dice así, el Espíritu de Dios, ¿qué? Me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. ¿El soplo de quién? ¿De otro Dios? Del Omnipotente. ¿Quién es omnipotente, omnisciente, omnipresente en todos los lugares? Solo el Padre y el Hijo por medio de Cristo. Historia de la Redención, página 20. Historia de la Redención. ¿Cuántos han leído ese libro? El que no lo ha leído, léalo. Historia de la Redención, página 20, párrafo 2. En la versión digital dice lo siguiente. Después de crear la tierra y los animales que habitan, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito. ¿Qué propósito? Ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. El Padre y el Hijo. ¿Y dónde queda el tercer Dios? Hermanos, esa es doctrina de hombre. No podemos creer lo que cree una iglesia que juntó el cristianismo con el paganismo. No podemos creer lo mismo. No podemos estar bebiendo ese vino. En Apocalipsis 18:4 nos dice que salgamos de ella, porque están bebiendo ¿qué? Falsas doctrinas. Y una de ellas, hermanos, es la Trinidad. Puse aquí una pregunta. ¿Quién quiso ser siempre la tercera persona? Antes de que cayera Lucifer, hermano Juan, ¿quién quiso ser siempre la tercera persona? Era el Padre, el Hijo y Lucifer. ¿Quién quiso ser siempre la tercera persona entonces? ¿Pero dónde lo dice? Patriarcas y Profetas, página 10. Dice lo siguiente. El pecado se originó en aquel que después de Cristo, ¿quién era? Lucifer, que ahorita lo conocemos como Satanás, ¿no? Había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer. Entonces, ¿quién quiere creer que creamos en una tercera persona? Exactamente. El enemigo de Dios. Pero hemos estado leyendo El conflicto de los siglos, un libro que les recomiendo, y encontré una gema que está más explícita, hermanos, y me gustaría compartírselas. Conflicto de los siglos, página 254. ¿Página qué? Ya se la grabaron todos de memoria, ¿no? Porque son buenos. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor. Multitudes, dice, se alegrarán en que ¿qué? Que Dios está obrando en su favor. ¿Pero qué dice la pluma inspirada? Por el Espíritu Santo. Cuando en realidad la obra proveerá de otro espíritu. Sí, cuando la obra provendrá de otro espíritu. ¿De qué espíritu? Bueno, vamos a seguir leyendo. Bajo su disfraz religiosa, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Quién? ¿Qué espíritu? El espíritu de Satanás. Bajo disfraz religioso. ¿A qué le suena eso, hermanos? A una doctrina que la conocen como la Trinidad. Y los católicos no creen en realidad en el Espíritu Santo como Dios. Ellos creen que María es Dios.
Pero dicen algunos, no, es que yo creo en la Trinidad cristiana. Pero ¿será que la Biblia dice eso? Claro que no. Carta 66 del 10 de abril de 1894, párrafo 18 dice, el Señor vendrá pronto. ¿Lo creemos? ¿O todavía faltan 20 años? ¿Cuántos años creen que falten? Pero nosotros podemos acelerar su venida, hermanos. Esta es una responsabilidad muy grande. Dice, el Señor vendrá pronto, ¿lo creemos? Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. ¿Solo quién? Solo el Señor puede dar. No es seguro tomar el espíritu de otro, dice aquí. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Tan claro está, hermanos. Si nosotros nos ponemos a investigar y a investigar y a investigar, nos vamos a dar cuenta que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día como institución hubo infiltrados jesuitas, como LeBroy Fromm, que hizo cambios y adaptó una Trinidad cristiana que no está en la Biblia. ¿Una qué? Una Trinidad cristiana. Dice este título, resultado del Espíritu de Dios. ¿Resultado de qué? El resultado del Espíritu de Dios. Conflicto de los siglos, página 253, dice así. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿cuál era el resultado que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Que obra una reforma en nuestra vida. Y Filipenses, ¿qué es lo que nos dice? Porque yo pongo el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Quién es el que hace todo? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Solo es aceptar. Porque Él lo pone en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero si Cristo no está dominando nuestras mentes, ¿quién la está dominando? Si se ha estado dando el mensaje de la reforma pro salud y no se acepta, ¿quién está dominando nuestras mentes? Si se ha estado diciendo que se salga de la ciudad y no se hace, ¿quién está dominando nuestras mentes? Si se ha estado compartiendo que salgan sus hijos de la institución para invitarlos a la escuela, mensajeros de verdad, o otras escuelas de sostén propio, ¿qué espíritu nos está dominando si no lo queremos hacer? El espíritu de Satanás, hermanos. No nos engañemos, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Hermanos, aunque nosotros nos pongamos la mano aquí, Cristo lo sabe. Y dice la palabra de Dios que Cristo quiere lo mejor para nosotros. Cristo quiere ahorrarnos eso. Leímos en Salmo que van a estrellar los hijos en las paredes. Cristo quiere ahorrarnos eso. Por eso nos está llevando a las montañas. ¿O no creemos que va a pasar eso? No, es que eso va a pasar en 20 años. No, es que después del 2030. ¿Será que estará pasando eso? Se viene otro encierro, hermanos. ¿Qué pasó con Jerusalén? Llegó Cestio Galo en el año 66. 3 años y medio después, ¿quién llegó? ¿Pero vino Tito a platicar? No. Tito vino a matar. ¿Qué está pasando recientemente? Anuncian otra pandemia. No se va a poder comprar ni vender. La moneda se está digitalizando. ¿Y qué hacemos? Dios nos ama y nos va a proteger donde quiera. Qué bueno que lo menciona. Qué bueno que lo menciona porque voy a leer una gema que va a aclarar eso, pastor. Gracias. Hacemos como la película, ¿no? Cuando yo estaba chiquito miraba una película que me decía mi mamá, onta, bebé. Aquí está. Así lo hacemos, hermanos. ¿Dónde estoy? Perdidos estamos. Estamos perdidos. Y voy a leer esa gema. Tarea. Leer el capítulo 28 del conflicto de los siglos. Se van a llevar tarea a sus casas, hermanos. ¿Qué capítulo? ¿Cómo se titula? La verdadera conversión es esencial. No oidores, sino que hacedores.
Aquí hay una pregunta y dice, ¿se relaciona lo que comemos con recibir el Espíritu de Dios? ¿Ustedes qué creen? No, es que eres muy exagerado. Comes mucho verde. Dice Conflicto de los Siglos, página 259. ¿Qué página? Toda acción hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y destruir el poder de la percepción mental y espiritual. ¿Qué es lo que hace eso? La comida. De modo que la palabra o el Espíritu de Dios ya no pueden impresionar el corazón. El corazón está duro. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, sobre toda cosa, guarda tu mente. ¿Qué le estamos echando a la mente? ¿Cosas del mundo? ¿Qué le estamos echando a la mente? Hermanos, en esta semana que estuve en la montaña, he vivido una experiencia de compartir la palabra de Dios con los jóvenes y de ver cómo Cristo está trabajando en sus corazones. Me llena de felicidad el mirar los exámenes con cienes. Y no es por presumir, ¿no? Y decir que tenemos a los mejores alumnos, pero es un fruto del Espíritu Santo. Y dice el Conflicto de los Siglos en la página 258, relacionado a lo que usted dijo. Dios me puede salvar ¿dónde? ¿Y haciendo qué? Haciendo lo que quiera, ¿no? Dice aquí, no es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concebida. ¿Estamos cumpliendo con las condiciones necesarias? Si no, la gracia, dice aquí, no puede ser concebida. Dios nos está dando un aviso y uno dice, no, es que no tengo a dónde ir. Gracias a Dios, Dios ha proveído terreno. ¿Cuántas hectáreas hay? Gracias a Dios hay varias hectáreas, hermanos. ¿Hay bastante agua? Hermanos, no sé qué esperamos. Dice entonces, no es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones ¿qué? Necesarias. ¿No es fe? ¿Qué es? Es presunción. Porque nos estamos arriesgando. ¿A qué nos estamos arriesgando? No solo nosotros, hermanos, sino los padres de familia, a que se pierdan ¿quiénes? Si no es que ya están perdidos. Tristemente, con esto de la presión social se ha creído que la misión de todo padre y madre es que su hijo sea un profesionista y le vaya muy bien en la vida. Pero ¿será que la Biblia dice eso? ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere unos hijos que sean pescadores de hombres. ¿Lo queremos nosotros? Cierro con esta gema, hermanos, pero me gustaría compartirle otros dos versículos que tengo aquí. Camino a Cristo, página 35. Dice, cuando Cristo mora en el corazón, ¿dónde? En la mente. Toda la naturaleza es transformada. ¿Toda qué? Todo, hermanos. El Espíritu de Cristo y su amor conmueve el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos hacia Dios y hacia el cielo. Página 35. ¿Elevan los pensamientos hacia quién? Se siguen mencionando dos identidades. Cristo, bueno, el Padre y el Hijo. Vamos a ampliar un contexto acerca de lo del Espíritu, hermanos. Tengo aquí un versículo que me gustaría compartirles. Vamos a ir a Marcos, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Perdón, vamos a ir primero a Romanos. Vamos a Romanos 8:26. Y estos versículos quiero que los anoten para que los tengan en casa o que pidan el tema para que se los enviemos por WhatsApp. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. A ver. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos
orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermanos, muchas de las personas que defienden la Trinidad dicen que este versículo habla de un ser independiente al Padre y al Hijo. ¿Un ser qué? Dice, intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Gemidos. Pero yo me puse a relacionar ese versículo, hermanos, y yo me puse a investigar. Y dije, bueno, tengo que hallar algo, ¿no? Estuve leyendo el contexto. Y leyendo en la matutina y vespertina. ¿En dónde? ¿Qué tan importante es la matutina, no? Y la vespertina. Me di cuenta de algo. Y vamos a ir a Marcos, hermanos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo, dijeran allá los de Mexicali, 8. Marcos 8. 8 del 11 al 12, por favor. ¿Marcos qué? 8. Ya los contagié del 8. Ok. Vamos a ir a Marcos. Ok. 8 del 11 al 12. Y vamos a darnos cuenta que estaban pidiendo una señal de Cristo. Aquí dice arriba, la demanda de una señal. ¿A quién estaban pidiendo una señal? A Cristo. Y vamos a leer desde el 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Con quién? Con el Verbo, con Cristo, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Y qué hizo Cristo? Como lo dice Romanos 8:26. Que alguien lo lea, por favor. ¿Qué dice? El versículo 12. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo, no vuelvas al pueblo. Marcos 8:12. 8:12. No, dije, ya me mandaron a mi casa. Dije. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Amén. En la versión Reina Valera 1960, ¿qué dice? ¿Gimiendo en qué? ¿Qué espíritu entonces gime con gemidos indecibles? Es Cristo Jesús, hermanos. Cómo la palabra de Dios, usando correctamente el contexto, nos da la respuesta, ¿no? Claro, Cristo nos dirige. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Voy a cerrar con otro versículo. Marcos 13:11. Vamos a Marcos 13:11, ahí cerquita. Marcos 13, ¿qué? Y vamos a ver cómo es que en los últimos días, Danielito, cómo es que en los últimos días el Espíritu Santo nos va a dar ¿qué? Nos va a dar las palabras ¿para qué? Para cuando estemos en un concilio, ¿no? Defendiendo nuestra fe. Y vamos a leer ese versículo, el 11. Marcos 13:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de ¿qué? De decir, ni penséis sino lo que os fuere dado en aquella ¿qué? En aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Entonces, cuando nosotros tengamos el Espíritu de Cristo, estando en los concilios, como le pasó a Martín Lutero, ¿quién va a hablar? El Espíritu Santo. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿habrá otro versículo que se relacione con Cristo? Porque este tema me está moviendo el tapete mucho, dijeran. Vamos a ir a Lucas 21:15. ¿Lucas qué? Vamos a relacionar este versículo. Y vamos a ver que en Lucas 21:15, en el subtítulo dice señales antes del fin. Y los discípulos le preguntaron ¿a quién? A Cristo. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar ¿qué? Antes, ¿cómo habéis de responder en vuestra defensa? Luego, ¿qué dice? En el 15. Porque yo... Palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada.
¿Quién nos va a dar las palabras? El Espíritu Santo, dice en una versión. Y aquí dice, yo os daré las palabras. Estos evangelios son los evangelios sinópticos, son los evangelios que son iguales, ¿no? Que es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Y se dieron cuenta que al leer el contexto, ¿quién es el que nos va a dar las palabras? Exactamente. ¿Quién es? Es Cristo despojado de su naturaleza divina. Ok. Bueno, hermanos, de mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de bendición este tema. La palabra de Dios es muy clara y tenemos nosotros como adventistas el espíritu de profecía, que son los escritos de la hermana White, inspirada ¿por quién? Por Cristo Jesús. Recordemos que en Apocalipsis 3:20, ¿quién está a la puerta? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, no solo es oír la voz, sino que es que abrir la puerta de nuestro corazón. Si alguno oyere mi voz y abre su puerta, yo entraré a cenar con vosotros y ustedes conmigo. Hermanos, es mi deseo y mi oración que en esta mañana le abramos las puertas a Cristo para que Él, con la ayuda de su Espíritu, pueda obrar esa reforma en nuestras vidas. Ya se hace la reforma de la alimentación, ya se hace una reforma de salir al campo, ya se hace una reforma en la vestimenta, en la música, que nosotros no seamos, sino que sea Cristo. Y así como lo dice Filipenses 4:13, todo lo podamos en Cristo, que nos da la fortaleza. Que el Señor los bendiga.